Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Cada semana te digo lo mismo. Estamos contentos y felices de saber que tú estás ahí esperando que salga el programa. Gracias, porque no importa el día que lo emitimos, como puede ser el domingo, sábado o martes, sé que hay personas que están viéndolo y algunos me lo dicen, estoy esperando el programa. El otro día una señora de Nicaragua me llamó para decirme que veía el programa. Así es que no solamente lo tenemos aquí en la provincia de Cádiz o Sanlúcar, como a veces decimos, una televisión comarcal, sino que a través de YouTube nos ven en el mundo entero. Así que gracias a todas esas personas que realmente se paran y consideran lo que decimos y hablamos. Pues este es el tercer programa que hacemos en septiembre. Hemos empezado un ciclo nuevo, hemos dejado de repetir programas por motivo del tiempo y ahora empezamos ya en directo con personas, aquí en directo, no ya los reciclados de antiguo. Bien, hoy tenemos con nosotros a un amigo, a un hermano que se llama Álvaro García López. Él va a contarnos un poco su historia, su vida, su experiencia. Sí, no es tan mayor, pero ya tiene una vida hecha. Y queremos que en ese tiempo que ya ha hecho, ha vivido, pues nos cuente un poco su experiencia, especialmente su experiencia, digamos, con el Señor, ¿verdad? Así es que, Álvaro, gracias por prestarte a esta pequeña entrevista y como tú la puedas llamar, ¿no? Estamos contentos de que nos dijeras que sí. Muchas gracias, Pepe. Espero que podamos, de alguna manera, enseñar a la gente que ve en el programa algo nuevo y que le dé esperanza. El programa no tiene otro fin, sino sembrar esperanza en la gente que la tienen perdida. Y como dice realmente los médicos, la esperanza es lo último que se pierde. Así es que queremos aportarte un poquito de esperanza. Además tenemos un Dios muy grande, es el Dios de toda esperanza. Si no hay un problema que Dios no entienda, que Dios no pueda estar a tu lado, ayudándote y protegiéndote y animándote, dándote todo aquello que tú necesites justamente en ese momento. Aunque Dios tiene planes para nosotros, para la eternidad. ¿Vale? Bien, Álvaro García López, natural de Sanlúcar. Eso es. Así es que vamos a empezar. ¿Cómo fue tu niñez, Álvaro? Ay, pues la verdad que fue, a ver, todas las niñeces son bonitas. Yo era feliz. Yo vivía con mis padres, mis abuelos me querían, tenían mis tíos. O sea que fue una niñez feliz, aun a pesar de que, bueno, que mi padre estaba enfermo y había problemillas y tal, pero cuando uno es pequeño, uno confía en sus padres y no cree que nada malo le pueda pasar porque sus papás y su mamá le están cuidando. Exactamente. Claro. Y de alguna manera el que tu padre estuviese enfermo tocó un poco tu vida, trastornó un poco tu vida, no sé si me explico bien. Si sí. Esto te hizo moverte de los principios y valores que te habían dado ellos. Las enfermedades, la verdad que son un tema complicado, ¿no? Sobre todo cuando es una enfermedad que no se puede curar. Mi padre tenía una enfermedad psiquiátrica y
y tenía rachas muy buenas y éramos muy felices, era un padre estupendo, nos quería, salíamos al campo, nos perdíamos por el campo, todo bien, pero claro, cuando él tenía algún brote, lo pasaba muy mal, la verdad. Y eso en la niñez, bueno, uno no está muy pendiente porque la verdad es que yo siempre sentí que mi madre es como que ella cuidaba de todo y que ella podía con todo. Y uno confía en que mamá va a solucionar las cosas. Y yo creo que me tocó más a partir de la adolescencia. A partir de la adolescencia sí me afectó más. Hay un momento más difícil. Sí, es el momento en que uno empieza a encuadrar la vida, empieza a entender las cosas y sobre todo va anticipando que llega la adultez y que uno va a tener que volar solo. Y es verdad que yo en mi adolescencia me lo planteaba mucho, ¿vale? Todas estas cosas, bueno, el sentido de la vida, todas estas cosas. Era un poco, creo que un poco precoz en estas cosas, pero precisamente por el tema de mi padre y de mi vivencia y de mi experiencia vital en esa época. ¿Era un muchacho de fe? De pequeñito yo sí era creyente, ¿vale? Porque mis padres lo eran y a uno le enseñan que Dios existe y uno, como creen sus papás, pues, cree que Dios existe, simplemente. Y lo que dicen los papás, realmente es verdad. Claro. Sí. Además, ellos querían lo mejor para mí y me presentaban a Dios. Mis padres, además, por aquel entonces, desde mi niñez, formaban parte de una comunidad neocatecumenal, una comunidad católica, ¿vale? Que se fundamenta un poco en la vuelta al cristianismo primitivo. Es una comunidad que está muy en contacto con la Biblia, que se acerca mucho a Jesús, a ese Jesús personal, a ese Dios humano, encarnado, a esa persona que se acerca y que te dice: acércate, cuéntame, ¿qué te pasa? Yo tengo planes, escúchame, porque puedes aprender mucho y además yo tengo cosas, un regalo de eternidad para ti. Y esa era un poco, será el testimonio de fe que me daba mi padre. El tema también es verdad que claro que luego cuando él estaba enfermo, pues claro, ese testimonio no era constante. Porque no era... No estaba bien, claro. El Señor... Y todo eso fue en San Lucas, toda esa comunidad estaba en San Lucas. Sí, en San Lucas. ¿En qué lugar os reuníais? Y no me acuerdo cómo se llama la iglesia de Los Ángeles, creo que se llama así, la iglesia de Los Ángeles, que está aquí en El Palmar, está al lado de lo que hoy es el Palacio de Congreso. Sí, justamente. Enfrente justo. Sí, justo. ¿Pero tú te has criado aquí arriba? No, yo he vivido en La Jara casi siempre. He vivido en La Jara. Pero veníamos aquí, a esta parroquia. Ya. ¿Tú crees que tu fe sufrió algún cambio cuando tu padre faltó? La verdad es que la concepción de lo que yo entendía que era el mundo es lo que cambió radicalmente. Yo creo que es verdad que uno de pequeño, yo incluso oraba, leíamos la Biblia y tal, pero yo creo que mi fe de aquel entonces no era una fe genuina. Yo no conocía a Jesús personalmente, lo conocía a través de mi padre. O a través de mis padres, de mi madre también. Entonces, hablaban de la Biblia. Entonces, bueno, en la adolescencia, después de que mi padre faltó, que él murió. ¿Qué edad tenías tú? Cuando mi padre murió, yo tenía 14 años. No, 11 años, perdón. 11 años. 11 años. Entrando en la adolescencia. Sí. Bueno, y en aquel entonces, claro, la verdad que fueron años difíciles, porque además es que te falte cualquiera de tus progenitores es muy duro. Pero claro, mi padre era el sustento económico, entonces mi madre se quedó con los niños y teniendo que salir a trabajar, con las dificultades de tener dos niños pequeños, que hay que cuadrar horario, hay que ver cómo salir adelante. Y claro, y ella también lo estaba pasando mal. La verdad que fueron años raros, aún así, claro, yo tenía 11 años. Yo confiaba en que mamá lo iba a solucionar, aunque lo pasaba mal. Pero yo confiaba en mi madre, además mi madre, en lo humanamente posible, se esforzó la mujer en todo lo que pudo, la verdad. Pero fue en mi adolescencia cuando empiezo a plantearme cosas. Y yo en la adolescencia empecé a pensar que el mundo no me gusta. Y eso me imagino que le pasará a muchísima gente con esa edad. ¿No? Que el mundo no
En el mundo hay egoísmo, hay ambición, hay codicia, en el mundo hay guerra, hay odio, hay pelea. Entonces, esa fe infantil que yo había tenido no casaba muy bien con la realidad que yo empezaba a percibir. A ver, Luego me empezó a interesar la filosofía, la política, y la verdad es que no casaba todo mucho, ¿no? Entonces yo en esa época perdí mi fe. Yo no sabría decir a qué edad, pero con 17, 18 años yo me consideraba ateo, y durante muchos años fui ateo militante. O sea, ateo defendiendo que la solución a todo no pasaba por esos cuentos, ¿no? que te contaban en la iglesia, sino que pasaba por cambiar las cosas. Por cambiar las cosas aquí y ahora. y de alguna manera, ¿nunca se te pasó por la cabeza el volver nuevamente a aquella comunidad que tú visitabas con tu padre? Sí, es verdad que no. Es verdad que no. No. Eso quedó ahí, yo creo, claro, uno habla desde el yo actual. Yo entiendo que aquello quedó latente y que el Señor había sembrado cosas en mi corazón para más adelante. Y lo que sí me quedó siempre es una admiración por el Jesús personal, por esa persona que andó por la tierra y que la palabra dice que hablaba con autoridad. La gente, incluso de los que no le aceptaban como el Mesías, como el Señor, todo el mundo decía, este hombre habla con autoridad. Y yo me acuerdo de pequeño haber leído el Sermón del Monte, mucho con mi padre. Y siempre me quedó eso, ¿no? Que era una persona que hablaba con autoridad, que él entendía cuáles eran los problemas del mundo, pero eso es como que quedó ahí 2000 años atrás, ¿vale? Y yo andaba en las cosas del siglo de ahora. Entonces, eso es lo que yo entendía en aquel entonces. Claro, claro. De alguna manera, te planteaste en aquella fecha pues la eternidad de tu padre y de mi padre, ¿dónde está? ¿Dónde? Pero claro, al tener más o menos esa enseñanza religiosa o cristiana o bíblica, como queramos llamarle, te planteaste, mi padre ha muerto y ahora se ha acabado todo. Sí, la verdad que ese fue un problema gordo de mi de mi adultez temprana. El tema de la eternidad a mí me angustiaba mucho. El tema de la muerte de verdad me daba pavor, era terrible. O sea, el intentar concebir un mundo en el que tú ya no estás, ¿vale? Pero todo sigue, ¿vale? Todo materialmente, todo sigue adelante, pero tú ya no eres parte de esa realidad. Era como, a mí me generaba mucha angustia, la verdad. Era... Y la angustia de saber a dónde ha fallecido, ahora qué. Es como cuando decimos se ha ido la luz y alguien preguntó, claro, ¿a dónde se ha ido la luz? Si tu padre ya no está ahí, se ha ido, ahora, ¿dónde está? Yo en aquellos entonces, y pensé que era una cosa que yo iba a creer para siempre, yo pensaba que tú te morías y todo acababa, simplemente. Sí. Y era angustioso, ¿eh? Era angustioso. Claro, porque pensar en tu padre que ha estado contigo pues 11 años, 12 años, 13, lo que sea, y que ahora pensar y que mucho ya no... más en el pensamiento, porque tanto el padre como la madre, ¿no? Cada uno en el rol que haya adoptado en tu niñez son personas muy importantes, claro. Y aún hoy me acuerdo de él, lógicamente, claro. Sí, es cierto que él no estaba, pero yo lo recordaba mucho, la verdad. Yo he dicho muchas veces que cuando un hermano mío murió, yo me pregunté, porque yo ya andaba también cerca del Evangelio, yo decía, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Ya se ha acabado todo? Y ya aquí... Eso es una de las preguntas que además a mí me empujó. Claro. Me da la sensación de que tú te arrimabas a esa pregunta desde un lado y yo me arrimaba desde el otro. Pero, tú te arrimabas desde el punto de vista de, bueno, Señor, cuéntame. Y yo me rebelé en aquel entonces. Me rebelé principalmente ante la tradición católica, que para mí era el cristianismo y la cristiandad. Era lo único que conocía, además. ¿Con qué edad tú empezaste a acercarte por la iglesia evangélica? Pues hace 12 años. Tengo que hacer cuentas. Pero 30 y tantos. 35 años, a lo mejor 36.
Y estuviste prácticamente en ese ateísmo, pues, Sí, unos sí, pocos sí, de años. sí, más de 20 años. ¿Continúa quizá algo de aquel ateísmo en tu cabeza? No, 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 no. La verdad es que no. Y es algo, de verdad que es un milagro, de verdad. Es un milagro que alguien que está tan cerrado a los temas de la fe, llega un momento y el Señor utiliza las herramientas para acercarse y contarle cosas. Y, y yo llegó un momento que yo entendí que parecía que el Señor me estaba hablando. Yo había conocido por aquel entonces a la que vive mi mujer, que ella sí es evangélica, es creyente, es cristiana, y ella me daba testimonio de fe y nosotros hablábamos mucho porque, bueno, empezábamos a conocernos y bueno, a mí me gustaba ella y yo quería salir con ella quería estar Y conmigo. aceptaba un poco lo que decía ella, ¿no? Entonces, O por lo menos no, la no te creas, escuchaba. escucharla sí, escucharla sí. Yo siempre le decía, digo yo, que tú te café no es ningún problema y en tanto en cuanto tu fe es importante para ti, yo compartiré tu fe contigo. Si aquí a la iglesia iremos, si tú quieres que leamos la Biblia, yo con la Biblia, no, con Jesús no tengo ningún problema. Y hablábamos de mi juventud, de las lecturas que yo había hecho con mi padre, de tal. Y ella me decía siempre, si tú no te conviertes va a ser muy complicado que nosotros estemos juntos. Y yo le decía, bueno, yo no puedo fingir que me convierto porque tú seas creyente, eso no es honesto contigo para nada. ¿Vale? Entonces, bueno, compartíamos un ratito a la semana o 2 ratitos a la semana cuestiones de la fe, conversaciones, y otro ratito más pues nos sentábamos a leer la Biblia y ella me hablaba y bueno, me enseñaba lo que a ella Yo ya sabía y lo había sí, experimentado. Claro. Uh-huh. ¿Hay algún texto bíblico que tú recuerdes de cuando tu pequeño iba a esa comunidad? Sí. Aparte del Sermón del Monte que habla de que los pájaros ni siembran ni cosechan y sin embargo no les falta la comida, que los lirios no tejen ni hilan y sin embargo ni el mismo Salomón se vestía como ellos, y que si de eso valen unos pajarillos para el Señor, ¿cuánto no valdremos nosotros para Él? Era el texto favorito de mi padre y era un texto que a mí de pequeño me consolaba. Había incertidumbre y tal, mi padre me leía eso, ¿no? Es como, mira, el Señor está cuidándonos y si hace que toda la naturaleza luzca como Él, nosotros somos más importantes que todo eso. Somos más importantes que los pajarillos y que las flores. Exactamente. Y ese texto recuerdo haberlo leído mucho y bueno, casi sabérmelo de memoria de aquel entonces. En estos programas anteriores que he hecho hemos citado más de una vez, con la primera persona y con la segunda, entrevistados o invitados, hemos citado el Salmo 23, donde David dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, no soy ni un gorrión ni soy un lirio, pero a mí no me va a faltar nada, porque si a ellos no les falta, yo que soy a imagen de Dios, pues a mí me faltará menos. Bien, realmente, ¿qué fue lo que realmente te convenció o llegó a tu corazón para que tú dijeras, aquí hay que plantearse algo? O cambiamos, como dijo Napoleón, cambia de nombre o cambia de vida. Esto es, así no puedes seguir. Así no podemos estar. Pues la verdad es que en estas conversaciones, que duraron unos meses, no mucho, la verdad, no mucho, pero duraron unos meses, a mí me empezó a seducir el proyecto que Jesús tenía para este mundo. Es como justo lo que a mí me había hecho renegar antiguamente, es lo que me atrae a mí al Jesús persona, ¿vale? Claro, yo entonces considero que Jesús no es Dios, pero lo que dice tiene razón. O sea, si esto lo hace todo el mundo, es verdad que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es como que el Señor conquistaría el mundo si todos aceptáramos hacer su voluntad. Y leer el Sermón del Monte, a mí algo en mi corazón me decía que eso es lo correcto, ¿no? Es como que cuando tú lees algo, tú sabes si eso está bien o está mal. Pues a mí me decía algo en el corazón que el Sermón del Monte era bello, era bonito, era un ideal, claro, yo lo entendía como una utopía entonces, ¿vale? Igual que tantas otras utopías y tal, hoy lo veo de otra manera.
Pero el mensaje de Jesús, esa persona que se enfrentaba a los poderosos por los pobres, que no se avergonzaba de acercarse a una persona que estuviera enferma o que no fuera buena o que no viviera en la apariencia. Ese Jesús que iba por el mundo y tenía una palabra para todo el mundo, una palabra de enseñanza. Ese Jesús que se compadecía, cuando veía al pueblo se compadecía porque andaba como oveja sin pastor, decía. Ese Jesús a mí me gustaba. O sea, a mí los evangelios me gustaban. Y eso empezó a transformar mi corazón sin creer que todavía que Jesús era Dios. En aquel entonces yo no creía que Jesús fuera Dios. Ahora Jesús es Dios, ¿no? Sí, para mí. Hecho hombre. Sí, exactamente. Creo que fue el evangelista Juan, pero en sus cartas, él dice que el que no cree que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. ¿Sí? Jesús vino en carne. ¿Sí? Dios se hizo hombre. Y Sí, eso es, así es. y lo dice Juan como una clave fundamental. Si tú no crees que Jesús vino, que Dios se hizo hombre y carne, pues está fuera de juego. Sí, además, yo no entendía entonces, pero es cierto que tú no puedes creer que Jesús es un referente y a la vez creer que no es Dios. Porque no casa. O sea, Jesús iba perdonando pecados. No puedes perdonar. O sea, si tú no eres Dios y dices perdonar pecados, o estás loco o eres un mentiroso. Exactamente. ¿Vale? Solo puede perdonar Dios los pecados. Entonces, claro, yo entonces no entendía esas cosas o no las pensaba, simplemente. ¿Vale? Pero es como que Jesús era una persona atractiva. Es como me hubiera gustado estar allí y escucharla hablar, la verdad. Hay un momento que Jesús, un relato muy bonito, en el que 4 amigos traen a un paralítico, ¿no? Y hicieron, pues, quizá pues, el gamberrismo de abrir un agujero en el techo, porque es que no hay manera de llegar, y dijeron, a este lo tiene que ver Jesús hoy, punto. Abrieron un agujero en el techo y bajaron al enfermo. Y Jesús le dijo así, delante de todos los que estaban allí, tus pecados te son perdonados. Y pensar los demás, claro. Es que lo que necesitas es curarse, muérete bien y te vas para tu casa. Es uno de los versículos que he leído y he recitado mentalmente muchas veces. Y digo, bueno, y Jesús, que conocía lo que pensaba la gente, porque era Dios, aunque se veía un hombre, pero era Dios. Le digo, ¿usted qué está pensando? Que yo he dicho esto quizás porque es más fácil y usted no vaya a ver el cambio. Pues mira. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, Coge tu camilla y anda. y vete. Me imagino que se abrió un cerco así, un pasillo rápido, para que el hombre cogiera sus 4 tiestos y se fuera. Es decir, que la autoridad de Jesús es, no solamente es, sino que yo te lo digo y te lo demuestro. Claro, y Jesús, no voy a decir que lo hiciera con la intención, pero conociendo el corazón de los hombres que había allí alrededor, que era totalmente en contra de él como Dios, digo, bueno, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad no solamente para perdonar, sino para hacer lo que ustedes quieren que yo haga. Pues mira, porque era imposible que un paralítico andara. Eso era imposible. Y yo, levántate. Ahora, es interesante todo esto que me cuenta Álvaro. Realmente, ¿qué ha cambiado en tu vida desde aquella fecha que empezaste a plantearte esto delante? El tema de esto es que yo en aquel entonces empecé a leer la Biblia yo solo. Por las noches cogí una Biblia, que era la Biblia de mi padre, la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de referencia católica, que se utilizaba en la comunidad, y empecé a leer la Biblia yo solo, por las noches. ¿Vale? Y bueno, empecé a leer un poco al azar. Porque además yo no sabía manejar la Biblia, yo no sabía dónde estaban los libros, ni qué libros eran siquiera. ¿Vale? Y empecé a leer cosas y yo empecé a entender que el Señor me estaba hablando. Y me estaba prometiendo cosas. Y yo decía, me estoy sugestionando. Y
pero esto no... Me lo estoy creyendo no yo, tiene- me lo estoy no creyendo tiene- yo. No tiene sentido. Y a lo mejor 3, 4 días seguidos leía en diferentes sitios de la Biblia cosas muy similares. Y decía, mira, esto sale aquí también. Y hubo un día que mi mujer, que la que hoy es mi mujer, yo le contaba, digo, mira, me está pasando esto. Y ella me dijo, pídele al Señor que, que obre en ti y que tú lo puedas conocer. Y es verdad que después de un tiempo más, después de tal, hubo una noche que oré por primera vez desde que era niño. Y la verdad es que ese fue el primer cambio, el sentir que el Señor me estaba hablando. Luego, pasado un poco de tiempo, la primera de las promesas concretas que yo había entendido se cumplió. Y es verdad que da un poco de vértigo y te asusta un poco, e incluso intelectualmente piensas, bueno, ¿qué posibilidad había de que algo que yo pensaba que era algo definitivo y que no se iba a solucionar y que, bueno, que uno puede lidiar con ciertos problemas, se solucione justo cuando yo he entendido que se me ha hecho una promesa? Y yo dije, es complicado. Y poco después ocurrió una desgracia familiar, una muerte. Y esa noche pues lloraba, estábamos llorando, lo pasábamos muy mal. Y Elena, mi novia de entonces, me dijo, vente, vamos a sentarnos los dos solos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé consuelo porque no estamos bien. Y yo cogí la Biblia y abrí por un sitio concreto y que fue muy sorprendente, la verdad, fue muy, muy sorprendente. Había muerto justo antes de nacer, mi cuñada, la que hoy es mi cuñada, había perdido un bebé, que ese bebé se llamaba Joel, y aquella noche nosotros, claro, yo, es como, bueno, coge la Biblia, lee lo que te apetezca. Yo no sabía manejar la Biblia, y abrí justo por Joel. Y yo me eché a llorar, pero desconsolado, totalmente. Y los versículos que leí eran versículos de consolación. Eran versículos que me decía que deberíamos devolvernos al Señor de corazón y no rascándonos las vestiduras. Y que el Señor es tardo en la ira y es abundante en misericordia. Y sufre con nosotros y se duele de lo que ocurre. Y yo entendí que el Señor me estaba hablando, la verdad. Y esa noche decidí que aceptaba al Señor como mi Salvador. Y bueno, hasta hoy. Después hubo un proceso más largo, porque una cosa es aceptar que alguien es, y otra cosa es conocer quién es ese alguien. Uh-huh. Y en ese proceso hubo algunas luchas, algunas cosas que uno no entiende en principio, tal cual. Pero desde entonces yo he sentido que cada pregunta, cada oración, siempre ha tenido una respuesta. Aunque sea, espérate, aunque sea tranquilo, tranquilo, espérate, confía. Y lo he sentido constantemente desde entonces, cada día de mi vida. Bien, una pregunta que te hacía antes en cuanto a tu padre. No sabemos, ni tú te preguntabas a dónde esté tu padre. Porque tú pensabas que ahí se terminaba todo. Exactamente. Una vez que ponían la placa delante, se acabó todo. Sí. ¿Piensa hoy igual o ha habido algún cambio en cuanto a ese tema? Sí, bueno, y no pienso lo mismo, la verdad. La verdad, yo creo que el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Nosotros no podemos entender la vida sin eternidad, o sea, no podemos entender que la vida sea finita. Y claro, cuando tú piensas que la vida se va a acabar, claro, para ti es horrible porque tú no estás preparado para eso. O sea, el Señor no quiere. Fuiste creado para eso. Para lo temporal, ha sido creado para la eternidad. Y eso pienso. El Señor lo dijo muchas veces, ¿no? Lo de el que cree en mí, tiene vida eterna. Ese es uno de los textos que a mí también me dio mi cabeza cuando... En aquel entonces, el texto de la mujer samaritana me dio mucho que pensar, ¿no? Lo de el agua que yo te daré te quitará la sed para siempre.
Son textos que de alguna manera, aunque está ahí lejos en la historia, quedó por allí, pero se hace actualidad en cuanto hay cierta necesidad o algo está ocurriendo dentro y aquellas palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana, parece que me las está diciendo a mí aquí y ahora en estos momentos. Exactamente es eso, justo. Entonces, el leer la Biblia sería lo mínimo para una persona que no es creyente. ¿Tú dirías eso? La verdad es que los evangelios transforman, de verdad, transforman la manera de ver el mundo, porque Jesús fue un hombre y lo que decía y lo que hacía lo hizo realmente y lo dijo realmente, ¿vale? Independientemente de que tú aceptes que Él es Dios o no lo es, pero eso sucedió. Tenemos que ir terminando, realmente. Creo que, ¿tú crees que la gente en su manera de ser y de actuar están de alguna manera buscando a Dios o están alejándose de Dios paso a paso? Yo creo que el mundo no busca a Dios. El mundo no busca a Dios. Sin embargo, Dios sí busca a las personas que hay en el mundo. Yo creo que el mundo busca la manera de eso, de ir tirando simplemente, de ir cumpliendo proyectos tras proyectos y avanzando en la vida hasta que... Bueno. El no creer que tenemos eternidad puede influir en eso. Sí, yo creo que sí. Ahora mismo pasa eso. La mayoría de las personas piensan que estamos en el mundo y que hay que disfrutar, ¿no? De vivir, que son 2 días. Y eso es lo que mueve al mundo, el conseguir dinero y poder disfrutar con él y ya está. Sin embargo, tú te acercas a la Biblia, te acercas a la palabra y la palabra cuenta una historia solo. De cabo a rabo, de una etapa a la otra de la Biblia, cuenta los planes que tiene el Señor para salvar a todo aquel que quiera escucharle. Y claro, eso lo vas aprendiendo con los años, ¿vale? Y todo lo que sucedió desde hace muchísimo tiempo, todo lo que sucedió y cuenta la Biblia, te cuenta cómo el Señor actúa a través de la fe de sus hijos. Para consolación y para salvación y para transformación de este mundo que está roto por culpa del pecado. Bien, Lalo, solamente decirte, oye, que realmente creo que tu experiencia es interesante. Son pocas las que he podido ver así, tan claras, pero aquellos amigos que aún te quedarán a lo mejor desde cuando niño y que iba a la comunidad, ¿tú qué les dirías a ellos? Si bueno, es que todavía los encuentras y sigo hablando con ellos. Hace no mucho hablaba con un amigo y me decía, ¿no?, como que él no se cerraba a que Dios exista con total seguridad, pero que no era una prioridad en su vida, me decía, ¿no? Pero ahora mismo no es una prioridad en mi vida determinar si es que sí o si es que no, porque estoy en otras cosas, ¿no? Y yo le decía que en realidad si Dios existe o no existe es la pregunta más importante de toda tu vida, o sea, porque es que cambiar la manera en que tú tienes que enfocarte en esta vida, o sea, lejos de no ser la prioridad, es lo primero que tú tienes que responder. O sea, existe Dios, existe el bien y ese bien está fuera de nosotros, o sea, no depende de... O sea, el bien es... Lo que creemos que está bien realmente es lo que está bien. Y si es así, pues claro, si existe Dios, pues habrá que actuar en consecuencia. Y si no existe Dios, bueno, pues que más da todo. Si al final nos vamos a morir y que más da lo que creas, lo que no creas, donde vayas o que hagas. Pero sí que te condiciona tu vida el creer que existe Dios. Claro. Y si tú no crees que existe Dios, vives de manera distinta. Yo entiendo que eso uno vive, como se dice ahora, ¿no?, tirando. Vive sin un propósito. Sin embargo, el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Tiene planes para nosotros. Y el Señor, yo creo, ahora entiendo que el Señor prepara unos caminos para que tú andes por ellos. Pero claro, los caminos tienen una vereda. Si tú te sales por los lados, pues bueno, pues para el bosque que vas. Pero el camino está ahí. Hay un texto que dice: paraos en los caminos
y preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino. Si es un texto muy bonito y muy profundo, es pararnos, y, como tú dijiste, pararte y vamos a ver, ¿ahora qué? ¿Creo o no creo? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, todo decir. Y pregunta por la senda antigua, es decir, es que la creencia en Dios la traemos en los genes de Adán y Eva para acá. Y pregunta por aquella senda. Y tú lees la Biblia y el hombre es hombre desde el principio hasta el final, es el mismo. O sea, tenemos las mismas inquietudes, los mismos patrones mentales, los mismos planes, las mismas preguntas, las mismas dudas, los mismos anhelos, exactamente los mismos. Creemos muchas veces, yo cuando era joven al menos creía que el mundo era nuevo radicalmente y que había que reinventarlo. Porque es que, claro, es algo nuevo, esto hay que ponerle unos cimientos y pavimentarlo todo para poder andar bien por él. Y el mundo es exactamente el mismo desde siempre y el Señor lo sabe. Y ha dejado testimonio de eso, ha dejado testimonio de su plan, ha dejado testimonio de su propósito, ha dejado testimonio de lo que está bien y de lo que está mal, y ha dejado un montón de instrucciones precisas y testimonios de personas que lo vieron en el sitio, para que nosotros tengamos también esos conocimientos y tengamos esa esperanza. Y por último, imagínate, tú estabas hace 2024 años en el Calvario y viendo a ese hombre allí con la cruz, sangrando y, vamos a decir, gimiendo de dolor y de tristeza, y escuchar sus palabras, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente? Es complicado, bueno, es alguien que me imagino que todo convertido, o sea, todo el que ha aceptado al Señor en su corazón piensa que pasó allí, ¿no? ¿Qué pasó? Yo pienso cuando pienso en aquel momento, pienso en los discípulos. Y pienso como los discípulos, me imagino que estarían esperando algo. Estarían esperando una señal, como estarían esperando que el Señor diga, mira, hasta aquí. Hasta aquí. Eso de que muriera en la cruz, yo creo que yo no lo esperaba. Claro, en teoría era el Mesías, era el elegido de Dios para gobernar sobre todas las naciones. Y como lo van a crucificar, yo me imagino que fue duro para ellos. Y de hecho todos se escondieron, salieron corriendo y se escondieron, se reunieron más tarde. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sin embargo, poco después se ve como los discípulos salen como toros recién abiertos en chiquero a comerse el mundo, a predicar el evangelio. ¿Qué pasó en medio? Pues tuvo que ser la resurrección. Es que no hay otra manera de entenderlo. El Señor dio su vida por nosotros y entregó su vida voluntariamente, dice la palabra. O sea, yo no me quitáis la vida, sino que yo entrego mi vida voluntariamente. Y eso sucedió. Y sin embargo, sus propios discípulos, que habían estado con ellos 3 años y que habían recibido testimonios de que él iba a ser asesinado, no lo creían posible. Y sucedió y no lo entendían. Sin embargo, yo creo que nuestra vida tiene que ser alumbrada por la cruz y por ese sacrificio, por esa negación, por ese hacer lo que sea necesario para que el plan de Dios siga adelante, pero está iluminada por la resurrección. Es que el Señor, la muerte, o sea, venció al pecado, pero es que venció también a la muerte. Y vino a contarle a los discípulos y cuentan la palabra, que lo vieron hasta 500 personas, y esas personas transmitieron ese mensaje porque, claro, qué miedo. Los que estaban asustados hace 3 días, hoy ya no tienen miedo. Han visto al Señor resucitado y han dicho, bueno, pero si la muerte, que es lo que más miedo nos da, no tiene poder sobre nosotros, pues esa fue la transformación en los discípulos, creo yo, que fue la que hizo que predicaran y que cumplieran el plan del Señor. Bueno, querido amigo, he escuchado a Álvaro García López, su testimonio en su vida, en lo que él ha experimentado y sigue experimentando todos los días dentro de su trabajo, de sus negocios, de sus cosas, de su familia y sus niños. Sí, él sigue experimentando cada día esto que está contando. Me gustaría que te quedaras con un texto que Dios ha puesto eternidad dentro de ti, que tú no eres como la hierba que se seca y se olvida. No,
tú eres eterno. Aunque un día te metamos en un horno para incinerarte o en un nicho para sepultarte allí, o te vas a la tierra, tú eres eterno, porque Dios puso eternidad dentro de ti. Y esa eternidad es la que prácticamente estamos preparándonos aquí para disfrutarla después. Si cree en Jesús, Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No era una palabra dicha, era un fanfarrón el que lo dijo, es Jesús. El que cree tiene, no voy a tener mañana. Hoy, desde hoy, yo tengo vida eterna. Es necesario que tú lo creas. Yo te tengo una Biblia para regalar. Si tú me la pides, yo te la voy a regalar. Llámame, los teléfonos que aparecen por ahí, el WhatsApp, el Facebook, lo que tú quieras. Búscame por ahí y yo te la voy a regalar. Porque la tengo para ti. Y léela. Lee la bienaventuranza como Álvaro leía cuando jovencillo con tu padre. Léela. Lee el libro de los Salmos. Ponte a leerla. Pensando que tú eres eterno y que la Biblia es un proyecto de vida para ti, de parte de Dios. Pues querido amigo, como te he dicho, llámame y yo te entrego la Biblia, ¿de acuerdo? Nos vemos la semana que viene con otra persona que nos cuente también su vida, su historia, su experiencia con Dios y con la vida, que muchas veces es muy dura. Pero ahí está Dios para suavizarla. Gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.